Cuando examinamos los diversos planetas de nuestro sistema solar, quizá el planeta más enigmático de todos sea Saturno, el sexto del sistema solar. Saturno tiene muchas características únicas que aún no tienen explicación. Ahora observemos el trabajo de un hombre llamado Norman Bergún. Fue un gran científico de la corriente principal. Veía cosas como la corriente lo hace, con la misma línea. Luego su vida cambió cuando empezó a ver las fotos a principios de los 80, de las misiones a Saturno, cuando las naves Voyager exploraron este cuerpo maravilloso, con lo que ahora llamamos anillos. Lo que Bergún vio en las fotos fue una secuencia que le mostró que los anillos no eran hechos o formados, o que permanecían inmóviles, sino que cambiaba en cada foto, a veces en minutos. Él escribió un libro que se titula Cinturones de Saturno, en el que están sus descubrimientos. Pero cuando Bergún vio las fotos del Cassini, quedó aún más atónito, porque los anillos cambiaban dramáticamente. Pero hubo algo que resaltó más que nada. En las fotos, pudo ver algo que no lo llamaba una nave espacial, sino que lo denominó como vehículos electromagnéticos de gran tamaño, de 2 o 3 veces el tamaño de la Tierra. Porque por supuesto, se puede ver el tamaño de Saturno a la Tierra. La diferencia de tamaño es extraordinaria. Al observar las fotos de estos vehículos, vio que emanaba algo, a lo que llamó descarga de plasma, que formaba los anillos, y cambiaba su naturaleza. Luego, en los medios convencionales, empezó a salir historias, de que los anillos habían cambiado, que habían crecido y nadie sabía por qué. Hay rumores e historias de objetos interesantes en los anillos de Saturno. La más importante, se conoce como la cosa en el anillo. Se ha grabado y hay fotos de él. Son un poco borrosas, pero este es un objeto con forma de cuña en los anillos de Saturno, que emanaba señales de radio, durante 25 o 30 años, y nadie sabe qué es. Algunos especulan que puede ser artificial. Hay artículos académicos interesantes sobre él. Sin embargo, hasta hoy sigue siendo un misterio, y aun con la sonda Cassini, haciendo toda clase de cálculos y usando todos sus instrumentos, tomando fotos del área, nadie sabe qué es. Pero en definitiva, no parece pertenecer ahí. No parece ser natural. Estas fotos coinciden con los relatos antiguos, y la gran investigación de David Talbot, publicada en El mito de Saturno. Pero alguna vez Saturno no tuvo anillos. Esos anillos fueron formados, no son naturales. Fueron creados. Cuando miras estas fotos de los anillos de Saturno, se ve como un antiguo CD. Es un sistema de radiodifusión con un poder fantástico. Un ingeniero en sonido analizó una foto de un anillo de Saturno, tomada de cierto ángulo, y dice, eso es el sonido. Lo veo todos los días. Y Saturno emite una frecuencia de sonido que tiene un impacto enorme, en la percepción humana del sentido, el sentido de la realidad. Pero también tiene un impacto en Saturno, porque lo que encontraron en esas misiones a Saturno, y podemos usar la palabra permanente, en el sentido desde que fueron vistos por primera vez. En el polo sur de Saturno, hay una tormenta que parece un ojo, y en el polo norte hay un fenómeno extraordinario, de una tormenta hexagonal, donde las nubes se mueven a una velocidad increíble, y cambiando de dirección a 60 grados. Y por supuesto, como siempre, la NASA no tiene idea de qué es. No pueden explicarlo o no quieren hacerlo. No hay fundamentos en la física, geofísica, o física planetaria que puedan explicar ese túnel de nubes con esas formas de hexágono. Sin lugar a dudas, es la característica más inusual de ese planeta. Lo que Jens Genie descubrió, fue que podría tomar una gota de agua, y tener esas partículas de arena de flotación libre en él, llamadas coloides, y a eso se le denomina suspensión coloidal. Y si el agua está con la suspensión coloidal, normalmente se verá lechoso, no tendrá figuras marcadas. Sin embargo, cuando el Dr. Genie empezó a vibrar el agua con frecuencias sonoras diatónicas, las teclas blancas del piano, misteriosamente esas partículas de arena formaron patrones geométricos.
Los patrones incluían cuadrados, diamantes, hexágonos y triángulos, como el que está en el polo norte de Saturno, incluso en algunos casos, una simetría pentagonal, algo que no están en los cristales normalmente. Es un gran misterio para la ciencia. Cuando observamos las antiguas enseñanzas del misterio, hay una rama académica que sugiere que la geometría es la clave para descifrar los misterios del universo. Cuando vemos los mandalas antiguos hindúes o tibetanos, y resultan ser matrices de geometría que se desdoblan, ellos atribuyen esas matrices a la naturaleza del universo, la naturaleza de la creación. Hay muchos relatos indiscutibles de anécdotas de personas con experiencias psicodélicas, que vieron patrones geométricos cuando han experimentado estos estados de conciencia exóticos. La conclusión es que, tras analizar este problema de geometría, se ha concluido que los planetas tienen compuertas de energía hiperdimensional. Esto fue descubierto originalmente por el teniente coronel Tom Verden, y luego adoptado por Richard Holland, en su libro, Los monumentos de Marte. Podemos ver ejemplos en nuestro sistema solar, y notaremos esa geometría fluida en la forma de los planetas. Hay una idea de que el universo es controlado por una teoría que se desarrolló a finales de los 80, y se llama física hiperdimensional. Esta idea sostiene que todo en el universo 3D, recibe energía de una dimensión espacial superior, la cuarta dimensión, la quinta dimensión, o la que sea. Hay cálculos realizados por parte de estos teóricos matemáticos que se llaman topología. La topología describe dichas dimensiones espaciales superiores de cómo pueden ser, y también explican qué huella dejan aquí, en el universo tridimensional. Una de ellas, es que en algún lugar de un sistema, como nuestro sistema solar, tendremos flujos de salida de energía que estarían en ciertos lugares del planeta, y también entradas de energía. Y las matemáticas dicen que las entradas de energía llevan forma de hexágono, así que tal vez, Saturno sería un portal a una dimensión superior, donde la energía de este universo se transporta a dimensiones superiores. La respuesta al por qué el punto de 19.5 grados tiene los remolinos, es como los experimentos de Hans Henny. Cuando vibras el agua, esas partículas de arena forman patrones geométricos y se mantienen en movimiento, no se detienen, se mueven muy rápido. Hay más movimiento a mayor velocidad en la geometría, que en ningún otro lugar en el agua. De la misma manera, si la geometría afecta el planeta, se necesita un mayor movimiento, la mayor cantidad de remolinos en las zonas donde está la geometría. En un planeta de gas hace girar las nubes, en un planeta sólido, hace girar el magma bajo la corteza, que luego explota y forma un volcán como el de Hawái y el Monte Olimpo, ambos en la latitud 19.5 grados. Así que tenemos un fenómeno visible atmosférico y de la corteza, y efectos de un portal. Ahora veamos qué sucede en Saturno. Tenemos una forma hexagonal innegable en el hemisferio norte. Incluso científicos escépticos han tenido que reconocer que es una característica funcional del comportamiento de la mecánica de los fluidos, así que eso ya no se discute. La mecánica de los fluidos es la única respuesta aceptable a la presencia de patrones geométricos ahí. Richard Hoagland habló de cómo el punto de flujo estaba más o menos a 19.5 grados en un planeta, un cuerpo rotatorio como la Tierra. Por ejemplo, en la Tierra está el volcán Mauna Kea, el volcán más alto de la Tierra a 19.5 grados. Está la Gran Mancha Roja de Júpiter, que está a 19.5 grados al sur. Esto está relacionado con la geometría de un tetraedro circunscrito. Están estas salidas de energía provenientes de dimensiones superiores, y los flujos de energía serían esta forma hexagonal, que en efecto, al investigar, descubrimos que en Saturno, esa tormenta ha estado allí con esos vientos durante 30 años. No se han disipado, no han cambiado. Algo los impulsa y no existe una explicación convencional en la física. El ejemplo clásico es el vórtice que estaría 19.5 grados al norte o al sur del Ecuador, ampliamente estudiado por Hoagland. El ejemplo más obvio está en Júpiter, donde está la Gran Mancha Roja,
19.5 grados al sur. Un huracán estable, consistente y enorme en el que cabrían 5 tierras. Y ha estado allí desde la invención del telescopio en el 1600, quizás mucho antes. Está ahí, no cambia la latitud y gira constantemente. También vemos que hay una gran mancha oscura en Neptuno, y está en la misma latitud. Vemos que las manchas solares suelen estar en esas franjas a 19.5 grados al norte, y 19.5 al sur y en ningún otro lugar. También cuando vemos planetas sólidos como la Tierra o Marte, donde hay una corteza, hay grandes volcanes en esa latitud. Y siempre los más grandes están en esa latitud. Por ejemplo en Marte, el volcán más grande, el doble del Everest, y se llama Monte Olimpo, está exactamente a 19.5 grados. Y si giras de forma tetraédrica, consigues la cara de Marte, Cidonia. Está a 120 grados en longitud de ahí. Definitivamente parece que hay algún tipo de energía multidimensional que ocasiona esto. La teoría se pone más interesante cuando vemos lo que ha ocurrido en la Tierra, porque el Dr. Ivan Sandersen investigó el fenómeno del Triángulo de las Bermudas, fue el primero en hacerlo. Luego vino Charles Berlitz, quien tomó uno de los vórtices y escribió el clásico libro, El Triángulo de las Bermudas, y fue quien acuñó la expresión Triángulo de las Bermudas. No son solo los anillos o la geometría extraña que hacen que Saturno sea enigmático, algunas lunas de Saturno también son un acertijo esperando a ser resuelto. Las lunas de Saturno son extrañas. Está Encelado, que están seguros que tiene un océano subterráneo parecido al océano en la luna de Júpiter, llamada Europa, y ahora parece que muchas de estas lunas pueden tener agua líquida bajo la superficie. Esto es muy interesante porque cuando hay agua, probablemente haya vida y calor para que se origine la vida. Ahora es solo ir y aterrizar, perforar el hielo e introducir submarinos y ver si realmente hay vida en esos mundos. El más interesante sin dudas, ha sido Jápeto. Fue descubierto por investigadores, especialmente por Richard Hoagland, y tiene todas las características de un cuerpo artificial. Una luna artificial. Orbita a un ángulo de 60 grados, lo cual es muy diferente, no es la órbita de las otras lunas de Saturno, y tiene un horizonte con una forma geométrica. No tiene una forma esférica, y tiene un conjunto distinto de líneas largas en el horizonte, y se puede ver en muchas fotos que le han tomado a Jápeto, tiene una forma poligonal. Algunas personas afirman que es un dodecaedro. Es un dodecaedro que tiene restos, todo tipo de manchas por encima que lo hace ver más como una luna, pero realmente parece ser un satélite artificial. Además tiene ese anillo en el centro que la hace parecerse a una nuez, parece como si lo hubieran pegado. Lo fascinante de esto es que está justo en el ecuador, donde lo pondrías si crearas la estrella de la muerte. Mucha gente afirma que se trata de un cuerpo planetario, una esfera de Dyson, o como los llamamos ahora, una estrella de la muerte. Es importante recordar también, que si leíste el libro de Arthur Clarke, 2001, Odisea en el espacio, el planeta al que va el comandante David Bowman, era Saturno, no Júpiter, y fue Stanley Kubrick quien quiso cambiarlo a Júpiter por motivos visuales. Le preocupaba que no quedaran bien los anillos. Pero hay cosas muy extrañas alrededor de Saturno, como la luna Jápeto, que es negra de un lado y blanca del otro lado. Esa también fue la clave del libro de Arthur Clarke. Jápeto era la puerta que llevaba a algún lugar alrededor de Saturno. Aún no se responde la pregunta de si Jápeto está ocupado, nadie lo sabe. Parece estar abandonado y lógicamente asumimos que tiene millones de años. Así que no parece que esté ocupado, pero quién sabe. ¿Quién sabe si seres extraterrestres se asentaron en este sistema solar? ¿Quién sabe quién la construyó? ¿Fueron seres humanos o alienígenas? ¿Y si el planeta es diferente a lo que nos han contado? En la mitología hay muchas historias de Saturno como un dios controlador. Saturno también es el padre del tiempo con su guadaña. Además está asociado a Satanás, señor de la oscuridad en la mitología occidental. ¿Saturno nos está controlando?
el investigador David Icke comenta lo siguiente: si puedes cambiar la fuente de información que la gente está descodificando, es decir, transmitirla desde Saturno con una gran amplificación desde la Luna, entonces puedes cambiar la realidad física, holográfica, que la gente está decodificando. Si tienes puestos unos audífonos en un videojuego y alguien cambia el disco, tu realidad cambia totalmente, porque ahora estás decodificando otra fuente de información. Es lo que digo que sucedió, y esto cambió esta realidad, de tiempos descritos como dichosos y armoniosos, en el manicomio que tenemos hoy llamado sociedad. Cuando vemos la mitología y la historia, nos damos cuenta de que muchas culturas y sociedades, incluso religiones, se basan en una conexión con Saturno. ¿Por qué tantas poblaciones y grupos humanos diferentes tienen esa conexión universal con Saturno? Al ver el simbolismo de la francmasonería, y que la mayoría de los francmasones no entienden, tiene que ver con Saturno. Y Roma es un punto importante en este viaje. Lo que surgió fueron las culturas de Mesopotamia, Sumeria, que condujeron a Babilonia, y por supuesto, luego Egipto. Fueron centros donde esta nueva psiquis empezó a controlar, empezó a crear una red de control. Tuvo su linaje de gobierno, lo que llamamos linaje real. Lo interesante es que, no es que surgiera la nueva psiquis del Oriente Medio, sino que de allí vienen las religiones, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, y luego se desplazó ese punto de enfoque, se movió a Roma, y era saturnista. Tenían un festival llamado Saturnalia, donde hacían lo que hacemos en Navidad, con árboles, intercambio de regalos. Esto fue antes de que celebráramos nuestra Navidad. Y Saturno era el dios más importante de Roma. Cuando vemos a Roma, vemos ese periodo de lo que llamamos historia, y al ver dónde está ahora Saturno, ese pequeño punto en el cielo, me pregunto, ¿por qué enfocarse en Saturno? Al ver su historia, y lo que fue antes, empieza a tener sentido. Durante el Imperio Romano, llegó la religión de Saturno, pero además la red híbrida de linaje, que durante mucho tiempo estuvo bajo el control real. Pero cuando la humanidad empezó a rechazar la dictadura agresiva por el linaje empezó a esconderse y cambiaron sus coronas por trajes oscuros, y se convirtieron en políticos, banqueros, y líderes empresariales. Han manipulado el mundo desde entonces a través de una red de sociedades secretas. Una de las formas más efectivas de controlar la mente y la percepción, es controlando la sensación de lo posible. Es muy importante. Si controlas la sensación de lo posible y le sacas provecho, el que diga que algo está sucediendo fuera de ese sentido de lo posible, programado y descargado, vas a ser tildado de loco, malo, o ambas cosas. Debemos escapar de esta cárcel de la percepción, a lo que se llama, el fantasma propio, y empezar a darnos cuenta de que nos han manipulado en el sentido de lo posible, en efecto, un sentido de lo que sucede que es tan diminuto que es casi patética. Y lo que sucede realmente fuera de esas paredes de la percepción, es que están usando la tecnología de una forma que no creeríamos posible, que puede manipular algo del tamaño de Saturno, construir los anillos alrededor y convertirlo en un sistema de radiodifusión. Tecnología, que puede no construir toda la Luna, pero al menos en parte, construirla de un planetoide y convertirla en algo que puedan controlar y mover. Cuando vemos la naturaleza de la realidad y al hecho de que no es física, no es sólida, lo que resulta posible en cuanto a la manipulación de la realidad, ya sea la Luna o Saturno, se amplía considerablemente. Porque si fuera físico, estaríamos afrontando una realidad física. En otras palabras, la situación no sería la situación realmente. Sería imposible, pero no lo es. Por eso, un científico verdadero, Nikola Tesla, dijo que el día en que la ciencia empiece a investigar el campo de la realidad no física, su entendimiento crecerá a una gran velocidad. Y armando el rompecabezas, la idea que se está construyendo, es que Saturno, y no solo Saturno, cualquier parte de él, está emitiendo una banda de frecuencia que es como la información que un jugador recibe con sus sentidos, a través de los audífonos y otros aparatos, como los guantes.
Nuestra realidad ha sido hackeada, y estamos decodificando esa realidad en lo que pensamos que es el mundo real, y en realidad es un videojuego muy avanzado. Así es como nuestra realidad funciona, con las mismas reglas que un videojuego, en una versión gigante.